Miren, testículo, aquí estaría aquí, el epididio. Entonces, ¿quién lo cubre íntimamente? La albuginia. No, la albuginia, y por fuera estaría, la albuginia solo cubre aquí, al testículo, solo al testículo nada más, ¿no? En cambio, la capa que sigue, ¿cómo se llama? La hoja visceral de la túnica vaginal, la visceral. Ese sí lo cubre los dos, ¿no? Pero aquí hay otra, ¿cómo se llama? La hoja parietal. La hoja parietal. ¿Y el espacio cómo se llama? Este es el espacio vaginal. Entonces, este es la albuginia, entonces esta es la hoja visceral, y esta es la hoja parietal. Y el espacio vaginal hay una película de líquido ahí, ¿no? Este sí cubre al epididio. ¿Y qué es esa hoja, la túnica vaginal? La túnica vaginal es una extensión del peritoneo del abdomen, porque el testículo, ¿de dónde se origina? En el abdomen, en la parte posterior del abdomen, ¿no? Entonces dice, por ahí hay otra cosa. Vamos a ver. Vamos a suponer, este es el peritoneo de la cavidad abdominal. Entonces, aquí estaría el testículo, con el equilibrio y el conducto deferente. Entonces, el testículo va descendiendo, ¿no? Y aquí, este peritoneo, ¿no? Del abdomen, de la cavidad abdominal. Entonces, esto se va a invaginar, el peritoneo se va a invaginar, ¿no? Entonces esto desaparece. Ahí se va invaginando. Y el testículo va a ir descendiendo, ¿no? Por aquí. Y va a ser cubierto. Esto dice, se va acercando. Primero está así y después se acerca. Y el testículo viene por aquí. Y luego este espacio se va reduciendo, ¿no? Aquí lo dibujamos. Y el testículo estaría aquí, ¿no? Esto lo envuelve y aquí se va cerrando esto. Entonces aquí el peritoneo, ¿no? Que se ha invaginado, ¿no? Y ahí ingresa el testículo. ¿Cuántas hojas tendría? La hoja, esta sería la hoja visceral y esta es la hoja parietal, ¿no es cierto? Pero ¿qué es? ¿De qué se deriva? Del peritoneo. Es el peritoneo, ¿no? Y este espacio está en una película de líquido. Entonces, el peritoneo, ¿a qué da lugar? A la túnica vaginal, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué otras túnicas tenemos? Ahí. De la vaginal, ¿qué seguiría aquí? Lo que viene es la fascia transversalis. ¿Cómo se llama? Fascia transversalis. Otro. Luego, estamos hablando de los elementos de la pared abdominal, porque todas las túnicas son derivados de los elementos de la pared abdominal. El otro elemento sería, ¿qué músculo sigue? En la pared abdominal, ¿qué músculo sigue? Vamos a dibujar aquí la pared abdominal. Primero es piel, ¿no? Luego será tejido celular subcutáneo. Luego, ¿qué músculo? El oblicuo mayor, oblicuo externo. Luego, el oblicuo interno. Luego, el transverso, ¿no es cierto? Y luego la fascia transversalis. Y luego el peritoneo, ¿no? Entonces, cuando va descendiendo el testículo,
arrastra todas estas capas. Y estas capas finalmente van a dar lugar a las túnicas. Entonces el peritoneo da la túnica vaginal. La fascia transversalis, aquí va a dar lugar a la espermática interna. Luego sigue el oblicuo interno, ¿sí? Aquí no consideran el músculo transversal. El oblicuo interno da lugar a la capa cremastérica o la túnica cremasteriana. Esto deriva del oblicuo interno. O sea, las fibras del oblicuo interno van a formar el músculo cremaster, ¿no? Y luego viene el oblicuo externo, ¿no? Simplemente este oblicuo externo, ¿qué capa nos faltaría? Primero, la más profunda es la luginia, ¿no es cierto? La que sigue, la túnica vaginal. La que sigue, la espermática interna. Estamos de adentro hacia afuera, ¿no? La espermática interna. Luego, la cremastérica, ¿no? La túnica cremasteriana o cremastérica. Luego, la espermática externa, ¿no? Y luego ya viene la piel, ¿no? La piel sería ya el escroto, ¿no? Entonces son todas esas túnicas. Entonces, la albuginia deriva del peritoneo. Perdón, la túnica vaginal. El espermática interna de la fascia transversal. El oblicuo interno, ¿qué capa? La capa cremasteriana o cremastérica. El externo es simplemente del oblicuo externo, ¿no? Y la piel, aquí es el escroto, ¿no? La piel se llama escroto, ¿no? Entonces la piel del abdomen, ¿no? Es el escroto, ¿no? Entonces esas capas son las que vamos a ver. No todas son visibles, ¿no? Tiene una hojita por lado. De las visibles en la parte cadavérica es la albuginia, ¿no? La albuginia que cubre el testículo, ¿no? Aquí estaría el epidídimo, ¿no? Entonces aquí, esta es la albuginia, ¿no? Entonces aquí viene ¿qué hoja? La hoja visceral de la túnica vaginal. Esta es su hoja parietal, la hoja parietal. Aquí se cierra. Luego que viene la espermática interna, pegado a la hoja visceral, la espermática. Luego es la capa muscular, ¿no? Vamos a ponerlo así. La capa muscular de la túnica cremasteriana. Luego, la espermática externa. Y luego, el dartos, ¿no? Pero el dartos, ¿no? Aquí estaría la piel, ¿no es cierto? La piel. Y el dartos está, dice, en la cara profunda de la piel. Así. Son fibras musculares lisas, ¿no? Y la piel es arrugada, ¿no? El escroto, la piel es arrugada, ¿por qué? Porque estas fibras lisas están contraídas, ¿no es cierto? Entonces, en la práctica, ¿qué vamos a hacer? Entonces, si me ponen esa hoja, ¿qué es esa? La hoja parietal de la túnica visceral. Y aquí estaría la hoja visceral de la túnica vaginal más la albuginia, ¿no es cierto? La albuginia, por ejemplo, ¿no? Entonces yo separo esto, ¿no?
¿Esto qué sería? Este es el parénquima, ¿no? Este es el parénquima, este es el testículo, ¿no? Tejido testicular. Ese tejido testicular o parénquima está cubierto ¿por qué? Por la albuginia. Esto es la albuginia. Pero la albuginia está cubierto por fuera por la hoja visceral de la túnica vaginal. Este es tan grueso como la dura madre, lo protege al parénquima testicular. Y luego viene allá la hoja visceral. La hoja parietal. Ahora, esta hoja parietal está cubriendo por dentro a la espermática interna, ¿no es cierto? Y esos están juntos, bueno. Ya. Ahora, ¿cuál es la función del parénquima testicular? ¿Qué pasará aquí? Aquí dice, de la cara profunda de la albuginia salen unos tabiques de la cara profunda que va a separar al parénquima en lóbulos, no al parénquima testicular, ¿no? Entonces, la albuginia tendrá una cara externa y una cara interna. De la cara interna que sale, unos tabiques fibrosos que va separando al parénquima. ¿En qué parte? ¿En qué? Lóbulos. En lóbulos. Los tabiques salen de la cara profunda. Y en los lóbulos que vamos a encontrar histológicamente, ahí serán los túbulos seminíferos, ¿no? ¿Y qué función tienen los túbulos seminíferos? Ahí se producen los espermatozoides, ¿no? O sea, la espermatogénesis, ¿no? Y aparte habrán células que producen testosterona. Se llaman las células intersticiales de Leydig, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuál es la función del testículo? Producir espermatozoides y testosterona, ¿no? Ahora, estos lóbulos que contienen tubos seminíferos se van a dirigir a una zona que se llama rete testis, ¿no? Los tubos seminíferos se organizan, claro, aquí no lo vamos a ver, ¿no? Pero aquí estaría la rete testis, ¿no? Y luego la rete testis, ¿en qué continúa? Tubos eferentes. No, lo que seguiría serían los tubos eferentes. Y los tubos eferentes van a dar lugar al epidídimo, ¿no? Los tubos eferentes se enrollan, dice, ¿no? Y forman estructuras compactas, ¿no? Que viene a ser la cabeza del epidídimo, ¿no? La cabeza del epidídimo. Entonces van a formar, ¿quién forma la cabeza del epidídimo? Los tubos eferentes, los conductos eferentes, ¿no? Ya. ¿Conductos o túbulos? El epidídimo, ¿qué partes tiene? Tiene una cabeza, ¿qué más? Un cuerpo y tiene una cola. Dice, la cabeza está formada por conductos eferentes, ¿no? Y luego esos conductos eferentes se van enrollando y forman estructuras macizas, ¿no? Están tan juntas que forman una estructura maciza. Y luego esos conductos eferentes se juntan y van a dar lugar al cuerpo. Y aquí allá existe un enrollamiento de un solo conducto, que se va haciendo delgado hacia la cola. ¿Y con qué continúa? Con este conducto, ¿no? El conducto deferente, ¿no? Si ustedes palpan aquí, este es como un cable, tiene una pared dura, ¿no? Es rígida, ¿no? ¿Tienen guantes? Ahí, ¿no? Es diferente a las arterias, a las venas que existe aquí. ¿Quién quiere palpar? Si palpa como el resto, mira, pálpelo. Ahí se puede diferenciar, ¿no? Dice, ya. Palpe con el resto, con el toro, con todo. Ahí no hay resultado. Entonces se puede diferenciar, a la palpación se puede diferenciar el conducto diferente.
Entonces, lo que continúa la cola del epidídimo, ¿cómo se llama? El conducto deferente. Ahora, este conducto deferente forma parte de qué estructura. Todo esto, ¿cómo se llama? Toda esa estructura. Cordón espermático. Entonces, dice, el testículo pende de quién? Del cordón espermático, ¿no? El sostén del testículo es el cordón, todo esto. Todo esto se llama cordón espermático o funículo, ¿no? Funículo espermático. Su nombre antiguo es cordón espermático. Entonces, ¿qué elementos anatómicos formará el cordón espermático o funículo? Uno, el conducto deferente. Dice, es el más importante. ¿Qué más habrá aquí? ¿Qué arterias? ¿Cuál es la arteria? Son 3 arterias. ¿Cuál es la principal? La arteria espermática. ¿De dónde vendrá la arteria espermática? ¿Rama de quién es la espermática? De la arteria aorta, ¿no? ¿O no? ¿Qué dice? La arteria ovárica, ¿rama de quién es? De la aorta. Y la espermática de la aorta, es equivalente, ¿no? Entonces aquí está. La arteria más gruesa es la arteria espermática o arteria testicular, ¿no? ¿Qué otra arteria habrá? La arteria del conducto deferente, se llama arteria deferencial. La arteria deferencial, ¿rama de quién será? ¿De la vesical inferior o superior? De la vesical superior, una rama de la vesical superior. ¿Qué otra arteria habrá? Son 3 arterias. Uno, la arteria testicular o espermática. En la otra, la arteria deferencial. Y la otra, la arteria cremastérica o funicular, ¿no? Arteria cremastérica o funicular. ¿Rama de quién será la cremastérica o funicular? De la epigástrica inferior, ¿no? Vamos a ver. Entonces, aquí, antes de borrar, un repaso de nuevo. Sí. Aquí estaría el parénquima, ¿no? ¿Quién envuelve al parénquima? La longinia. ¿Pero la longinia envuelve al epidídimo? No. Entonces, ¿quién va a envolver a la longinia y al epidídimo? La hoja visceral de la túnica vaginal. Por fuera está la hoja parietal. Y aquí hay un espacio, ¿no? Que se llama el espacio vaginal. ¿Qué habrá ahí? Líquido, una película de líquido, ¿no? Y esta túnica vaginal es derivado de qué estructura? Del peritoneo, ¿no es cierto? Del peritoneo. Por fuera de la túnica, de la hoja parietal de la túnica vaginal, ¿quién está? La espermática interna, ¿no? Y la espermática interna es derivado de quién? De la fascia transversales. Luego tenemos la túnica cremastérica. La túnica cremastérica con su músculo, tiene músculo cremastérico y la fascia cremastérica. Los dos están juntos. ¿Y ese músculo de quién deriva? Del músculo oblicuo interno de la pared abdominal. Luego viene la hoja, la espermática externa, ¿no es cierto? Y luego el dartos, que está pegado aquí, a la cara profunda de la piel del testículo, que cubre el testículo, que es el escroto, ¿no? Entonces, ¿qué enfermedades podemos encontrar aquí? A veces esta cavidad se llena de líquido en el edema del testículo. Entonces, viene a la emergencia con un dolor, un testículo grandazo, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo diferenciar si es líquido o es una hernia inguinal? Una hernia inguinal, la hernia inguinal viene por el conducto inguinal, ¿no? Entonces desciende desde el abdomen, ahí.
por donde ha descendido el testículo, ese conducto se llama conducto inguinal, ¿no es cierto? Porque sale de la cavidad abdominal y va a la bolsa escrotal, pero en su trayecto, todo el conducto que va generando se llama conducto inguinal. Y puede haber ese conducto, en algunos pacientes se hace flácido, no tiene resistencia, y un asa intestinal puede entrar por ahí y termina en la bolsa escrotal. Entonces, ¿cómo diferencio si es líquido o es un asa intestinal? ¿Qué sería? A ver, palpación. ¿Qué más? Si hay líquido, yo puedo colocar una linterna detrás del testículo, ¿no? Claro, y la luz va a ser como una linterna. Y ese líquido se trasluce, ¿no es cierto? Y es homogéneo, ¿verdad? Entonces es líquido. Pero si no es así, no. Lo otro que podría ser, agarro el estetoscopio, ¿no? ¿En el abdomen hay ruidos? No, normalmente. Todo el tiempo hay ruidos en el abdomen, ¿no? A veces no lo escuchamos, pero con el estetoscopio se escucha. Se llama ruidos hidroaéreos, ¿no? Entonces, si colocan el estetoscopio en el testículo, ¿no? Habrá ruidos hidroaéreos si es asa intestinal. Entonces, este es un asa intestinal, ¿no? Entonces, averiguan si en algún momento el paciente se ha dado cuenta que cuando está echado desaparece la hernia, ¿no? Claro, inicialmente lo va a palpar en el orificio externo del conducto inguinal, pero poco a poco esa lesión va entrando a la bolsa escrotal. Entonces el paciente a veces él mismo aprende a reducir. Aparece una bola en la región inguinal, él lo aprende a reducir y se pone una faja, ¿no? Los otros se pone al paciente de cúbito dorsal, o sea, con la boca hacia arriba, ¿no? Y se le ayuda a incorporarse, a sentarse en la camilla, ¿no? A medida que lo van levantando, en la región inguinal aparece una tumoración que se dirige a la bolsa escrotal. Entonces, hay que diferenciar un edema testicular de una hernia inguinal. ¿Cuál sería el peligro en una hernia inguinal? Que la hernia se queda atrapado dentro de la bolsa y a veces gira sobre su eje, ¿no? Entonces, imaginemos que este es el tubo, un asa intestinal, no sé, y hay uno que se metió ahí, ¿no? Dentro, ahí, y esto puede girar sobre su eje. ¿Y qué pasaría si gira sobre su eje? puede llegar a romper el conducto. Le va a faltar irrigación. ¿Y qué va a generar? Dolor. O sea, la falta de irrigación genera dolor. Se llama isquemia. O sea, cuando hay isquemia, disminución del flujo sanguíneo, el tejido empieza a generar dolor. Igual que el corazón. No, cuando hay obstrucción de las coronarias, el paciente que tiene inicialmente dolor se llama angina del pecho. Empieza a subir escaleras y tiene un dolor en el pecho. No, ahí cómo puedo diferenciar de un infarto, una angina de un infarto. Infarto significa que ya se ha muerto el tejido. No, ¿cómo se diferencia? Por el tiempo. Si el paciente tiene dolor, se llama dolor precordial, ¿no? A nivel del corazón, si dura más de 20 minutos, hay que pensar en un infarto. Entonces inmediatamente hay que ver la emergencia, ¿no? Porque ahí le pueden administrar anticoagulantes, ¿no? O pueden colocar un bypass, se llama un stent, ingresan por la femoral, llegan hasta la coronaria y ahí sueltan una estructura, ¿no? Como un elástico, es un tubo, lo sueltan donde está estrecho y lo abren el vaso y el paciente viene, ¿no? Y ahí termina su problema, ¿no? Ya no hay que abrir el corazón, antes habría que hacer una toracotomía, colocar una vena safena, sacar el pedazo que está obstruido y hacer una anastomosis, un bypass, ¿no? Para que pueda irrigar el tejido que estaba estrecho. Ahora, por la femoral entran como un tubito, empujan y van viendo en un fluoroscopio, como va viendo el catéter, llegan hasta la coronaria, llegan a la estrechez y ahí sueltan el stent se llama, como un tubo de dedito, ¿no? Lo sueltan y ese tiene capacidad de extenderse en la luz de la coronaria.
no solo para la coronilla, para cualquier arteria que está obstruyéndose, ¿no? Entonces, el peligro de la hernia inguinal es que gire sobre su eje y se necrose. Entonces, si se necrosa va a generar dolor intenso, ¿no? Abre el cirujano y el ácido intestinal ya está necrosado. ¿Qué haría? ¿Qué haríamos si está necrosado? Hay que cortar. Pero quedan dos cabos, ¿no? Y luego unir los dos cabos, ¿no? Y luego reforzar la pared por donde ha descendido, ¿no? Si no, de nuevo se genera otra, ¿no? Entonces, ¿qué más aquí podemos comentar? El torsión del pedículo testicular. No sé si habrán escuchado, ¿no? El paciente viene a emergencia por dolor intenso en un testículo. ¿Qué ha pasado? Ha girado sobre su eje. ¿Y a quién va a comprimir? A la arteria espermática, a la funicular, ¿no? A la cremastérica, y que va a generar dolor intenso en un testículo. Si el paciente viene a la emergencia por un dolor intenso en un testículo, hay que pensar en una torsión del pedículo. ¿Y ahí qué haríamos? ¿Se podrá desenrollar manualmente? Hace bien difícil. Hay que entrar, abrir y ver en qué sentido ha girado. Y ojalá que el testículo sea viable, ¿no? Que no se haya necrosado. Si se necrosa, ¿qué hay que hacer? Se llama orquiectomía, ¿no? Ahora, el testículo que nace, que se origina en el abdomen, en el momento del nacimiento, ¿debe estar o no en las bolsas escrotales? ¿Sí debe estar? O sea, el médico que atiende, o la enfermera, o la obstetriz, ¿no? Depende de dónde esté, tiene que palpar si los testículos están en las bolsas. Y si no están, ¿qué haríamos? ¿Por qué tiene que estar ahí? Porque si se quedó en el abdomen y nadie se dio cuenta, se atrofia, ¿no? Y con el tiempo es una fuente puede terminar en un cáncer, un seminoma, es un tumor agresivo, maligno. Entonces, los testículos tienen que estar en las bolsas escrotales y esperar de 4 a 6 semanas que descienda en forma espontánea. Y si no desciende, ¿qué habría que hacer? ¿Qué haremos? Abrir la cirugía abierta, pero ahora es cirugía laparoscópica. Así cortes pequeñitos, por ahí entran con unos trócares, cámara o luz, y hay pinzas largas, ¿no? Y a través del trócar, son como unos tubos, por ahí ingresan las pinzas. Y van viendo en un monitor, ¿no? Con las pinzas van mirando el monitor, y ahí el testículo a veces está fijado a la pared con unas bridas. Brida se llama cuando hay como una fijación a la pared. Va cortando la brida, sueltan el testículo y luego desciende. ¿No es cierto? Hay que hacer eso. A veces vienen a los 18, 19 años, recién se dan cuenta que no hay un testículo, ¿no? Y hay que investigar si en algún sitio puede desarrollar o está desarrollando un tumor maligno, ¿no? Y ahora el testículo puede quedarse en la cavidad abdominal o se queda en el conducto inguinal. Se palpa y hay una tumoración en el conducto, está dentro del conducto, ¿no? Es más fácil ahí entrar que entrar a la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, ¿quién irriga el testículo? ¿Cuál es la arteria principal? Arteria espermática. La arteria espermática o testicular. ¿Rama de quién? Aorta. Rama de la aorta, ¿no es cierto? Esta es la arteria, aquí está la que sigue en tamaño, es al conducto diferente, es la arteria espermática o testicular. ¿Qué otro elemento formará parte del cordón espermático? Arteria cremastérica. Está la arteria diferencial, Cremastérica. la arteria cremastérica y venas. Venas, ahí se llaman venas pampiniformes, ¿no? Plexo venoso pampiniforme, así se llama, ¿no? O sea, las venas que acompañan al testículo no es uno solo, son dos y entre ellos tienen anastomos, forman como una red. Se llama ese plexo venoso pampiniforme. ¿Qué nervios habrá por ahí? ¿Habrá nervios o no aquí? Sí. ¿Qué nervio? El nervio ilioinguinal.
el nervio ilinguinal y el nervio génito femoral. ¿No? Nervio génito femoral. Y habrán fibras nerviosas que siguen a la arteria, fibras nerviosas simpáticas. El sistema nervioso simpático va acompañando a la arteria en todo su trayecto. Habrá fibras nerviosas simpáticas. Ya. ¿Qué más habrá acá? El cremaster, ¿no es cierto? Por aquí tiene que todas las capas que ven aquí en el testículo también están en el cunículo. Ahí estará la espermática externa. ¿Qué más? La cremastérica, la espermática interna, ¿no? La vaginal, ¿no? Todos los componentes que forman parte de la túnica testicular están aquí, ¿no? Y el nervio ilinguinal no está en todo el recorrido, solo en una parte. Claro, la rama de la ilinguinal, solo la rama inguinal. De la genitofemoral, solo la rama genital, ¿no? Ya. ¿Qué más podemos hablar del testículo? Ya, no hay más aquí. En la práctica, en el examen podemos pedir la capa, la albuginia, el parénquima testicular, cabeza, cuerpo y cola de aquí, del epidídimo. De repente colocamos aquí un alfiler de esta estructura, ¿cómo se llama? Conducto deferente. De repente la arteria. Aquí es visible la arteria espermática, ¿no? Podemos pedir esas cosas, ¿no? Ahora, el conducto deferente, ¿qué porciones tiene? O sea, una porción que está en la bolsa escrotal, ¿no es cierto? La porción escrotal, o sea, está dentro de la bolsa. Y después ya esta porción que sigue, la funicular, hasta antes de ingresar al conducto inguinal. Cuando ingresa al conducto inguinal es la porción inguinal. Nos tiene una porción a nivel del escroto, la porción escrotal, la porción funicular, la porción que entra al conducto inguinal y la porción pélvica, que ya va hacia la cavidad pélvica, ¿no? Para unirse ¿con quién? ¿Con quién se une el conducto diferente? Con el conducto de la vesícula seminal. ¿Qué forma? El conducto eyaculador, ¿no? ¿Y dónde se invoca el conducto eyaculador? En la uretra prostática, ¿no es cierto? Entonces tiene varias porciones, la porción escrotal, la porción funicular, cuando entra el conducto la porción inguinal y la porción pélvica, ¿no? Dentro de la cavidad pelviana, ¿no? Y antes de desembocar, ¿en qué cambia de nombre o no? Se dilata, ¿no? ¿Cómo se llama? La ampolla diferencial. Y después ya se une al conducto de la vesícula seminal. Listo. Cuando se reseca ¿cómo se llama cuando se saca un testículo? Orquiectomía. ¿Cómo se llama? Ectomía significa resecado, sacado, ¿no? Orquiectomía, ¿no? Una esplenectomía, ¿qué sería? ¿Cuál? Esplenectomía. ¿Sacar qué cosa? El vaso, ¿no? Una esplenectomía. Una hepatectomía, un pedazo o el hígado, ¿no? Una hepatectomía. Una gastrectomía. ¿Estómago? Cáncer de estómago, hay que sacar el estómago, ¿no? Entonces, ectomía, ¿qué significa? Quitar. Y si dice una gastrostomía, ya no dice ectomía, sino ostomía. ¿Qué será? Añadir, colocar. Es abrir el estómago y dejar un orificio, ¿no? Por ejemplo, el paciente tiene un cáncer de esófago, ya no puede pasar el alimento y lo dejamos morir así. ¿Qué hacemos? Una gastrostomía.
Hacemos un orificio en la pared anterior del abdomen y llegamos al estómago. De ahí se coloca un catéter, se fija y por ahí se alimenta. ¿Cómo se llama? Gastrostomía. Y si hacemos un agujero a la tráquea, Traqueotomía. traqueostomía. Traqueos. Traqueostomía. Es hacer un agujero. O será traqueotomía. Claro, se han acostumbrado a llamar traqueotomía, ¿no? Pero es traqueostomía, ¿no? Hacer un orificio, ¿no? Para colocar un tubo de traqueotomía. Vamos a ver. A ver, un favor. Una pelvis armada. ¿Cuántas porciones tiene el pene? El pene tiene una porción fija y una porción libre, ¿no? El pene tiene dos porciones, una porción fija y una porción libre. Ahí estaría así. Esto va así, ¿no? ¿Esta porción qué porción sería? Fija. La porción libre, ¿no es cierto? Y la porción fija, ¿no? Se va a fijar a estas ramas. ¿Cómo se llama esta rama? Isquiopubiana. Entonces, el pene va a tener dos porciones. La porción fija y la porción libre. La porción fija está aquí. ¿No? Aquí se llama cuerpo cavernoso. O sea, tiene dos cuerpos cavernosos. Aquí hay un cuerpo cavernoso y aquí hay otro. Los cuerpos cavernosos se van a fijar a la rama isquiopubiana. O sea, aquí va a estar un cuerpo cavernoso y aquí el otro cuerpo cavernoso. Y los dos cuerpos cavernosos en la cara anterior de la sínfisis se juntan y forman uno solo, pero dejan un canal en su cara ventral para el cuerpo esponjoso, ¿no? Entonces, ¿cuántas partes tiene el pene? Una porción fija. ¿Dónde se fija el cuerpo cavernoso? En la rama isquiopubiana. Y luego, delante, se juntan los dos y deja un canal por debajo. En cambio, el cuerpo esponjoso está así con video, ¿sí? ¿No? También es la porción fija. Entonces, hay porción fija del cuerpo cavernoso y del cuerpo esponjoso. Entonces, adelante se juntan los tres y forman la porción libre, ¿no? Aquí en la práctica. Aquí en la práctica va. La porción del cuerpo esponjoso, esto lo han partido, ¿no? Esta porción central es el bulbo esponjoso. ¿Cómo se llama? Bulbo esponjoso. Y aquí está el cuerpo cavernoso. O sea, en la parte central está el bulbo esponjoso y aquí está el cuerpo cavernoso del lado izquierdo y aquí estará el cuerpo cavernoso del lado derecho. Aquí han cortado un pedazo, no lo podemos ver. Estos son los cuerpos cavernosos, de aquí y aquí. Ahora, cada cuerpo cavernoso está cubierto por un músculo. ¿Cómo se llamará el músculo que cubre al cuerpo cavernoso? Si ese músculo comienza a insertarse aquí, ¿cómo se llama esto? Isquiática. El músculo que cubre al cuerpo cavernoso comienza acá. ¿Cómo se llamará? Isquio cavernoso. Entonces el músculo que cubre al cuerpo cavernoso se llama isquio cavernoso. Y el músculo que cubre a este cuerpo esponjoso, el cuerpo esponjoso aquí está dilatado. Como está dilatado aquí, le llaman bulbo esponjoso. Solo esa porción, ¿no?
lo he separado. Esta porción central, ¿cómo se llama? Este, bulbo esponjoso. ¿Pero es parte de qué? Del cuerpo esponjoso. Como está dilatado, lo llaman bulbo, ¿no? Y estos son los cuerpos cavernosos. Entonces, los cuerpos cavernosos están cubiertos por músculo isquio cavernoso. Y el bulbo esponjoso por el músculo del mismo nombre, músculo bulbo esponjoso, ¿no? Entonces, ¿cuántos músculos habría? 3. 3 músculos, 2 isquiocavernosos más el bulbo esponjoso. Ahora aquí en la parte posterior, ¿no? Aquí en la parte posterior va a haber un músculo que viene así, ¿no? Se llama transverso superficial del perineo. ¿Cómo se llamaría el músculo? Transverso Transverso superficial del superficial del perineo. perineo. De un lado y del otro lado. Transverso superficial. Entonces aquí hay un triángulo, mira. ¿Quiénes formarían ese triángulo? Los fases del ¿Este quién es? Bulbo esponjoso. esponjoso. Con su músculo, bulbo esponjoso. Y aquí, cuerpo cavernoso con su músculo isquio cavernoso. Y atrás, El transverso superficial del perineo. Esta zona se llama el espacio isquio vulvar, o la fosa, mejor, fosa isquio vulvar. ¿Cuántas fosas isquio vulvares hay? 2, o sea, será del lado izquierdo y aquí estaría del lado Derecho. derecho. Entonces, ahí se puede colocar un dedito, ¿no? Y aquí el otro, ¿no? Son solo 2. Las fosas isquio-vulvares. ¿Y cuál será el contenido? Por ahí debe pasar algún elemento, por eso le ponen, ¿no?, un triángulo, ¿no? Están las ramas, arteria, vena y nervio perineal. ¿Cómo se llama? Arteria, vena y nervio perineal. ¿Rama de qué? De la pudenda, del nervio pudendo y de la arteria pudenda interna. nervio perineal. Nervio perineal. Nervio perineal, arteria perineal y vena perineal. ¿Rama de qué, no? De la pudenda. El nervio perineal, rama del nervio pudendo, y la arteria perineal, rama de la arteria pudenda interna. La arteria es pudenda interna, el nervio pudendo nada más. Aquí miren, aquí se hizo un corte sagital, ¿no? Y aquí podemos observar el cuerpo cavernoso, es todo esto. Todo esto es el cuerpo cavernoso. Es el cuerpo cavernoso. Y el cuerpo esponjoso es este, ¿no? Y el cuerpo cavernoso en la parte anterior, ¿a qué va a dar lugar? ¿Esto qué será? A la cabeza el pene. Entonces, ¿quién forma la cabeza el pene? Es el cuerpo esponjoso. Y el cuerpo esponjoso se dilata ahí, no se extiende. Ahí. Entonces, todo lo que está pintado de verde, ¿qué es? Cuerpo Cuerpo esponjoso. esponjoso. Aquí es delgado y en la parte distal se ensancha y forma la cabeza. Ahora, el cuerpo cavernoso llega hasta aquí nomás. El cuerpo cavernoso solo llega ahí. Hasta ahí llega el cuerpo cavernoso. No, el esponjoso va más allá. Y dentro del cuerpo esponjoso, ¿qué encontraremos? La uretra. La uretra esponjosa, ¿no? Pero la uretra esponjosa es así, ¿no? Y aquí adelante, ¿qué pasa? Fosita Se dilata y forma la posita. Y aquí se estrecha, ¿no? El El orificio externo de la uretra. Aquí es estrecho, aquí es. Y todo esto es un estrecho. Pero donde está el bulbo esponjoso, ahí se ensancha.
se llama uretra vulvar. Y el resto, uretra peneana. Y todo, uretra esponjosa, ¿no? Entonces todo se llama uretra esponjosa. Donde está dilatado, uretra vulvar. Toda esta estrechez, hasta el meato, Peniana. uretra peneana, ¿no? Ya. Ahora, los cuerpos, ¿cuáles son los cuerpos eréctiles? El cuerpo cavernoso y el esponjoso, ¿no? Mira, es como una esponja, ¿no? Entonces, durante la erección, esto se llena de sangre. Y el cuerpo cavernoso tendrá una arteria, se llama arteria cavernosa. En el interior hay una arteria cavernosa, no para cada cuerpo cavernoso. Y a partir de ahí tiene múltiples ramas, se llama arterias helicinas. Entonces, ¿qué arteria pasa por el centro del cuerpo cavernoso? La arteria cavernosa. Y a partir de ahí se va originando, ¿qué arterias? Helicinas. Y las arterias helicinas terminan en una estructura sinusoidal, o sea, en una dilatación, ¿no? Entonces, durante la erección, esa arteria alimenta esos sinusoides, esas como unas lagunas pequeñitas, ¿no? Lo llena de sangre, ¿no? Y ahí se mantiene la erección. Y ahora, ¿cómo se mantiene la erección? ¿Quién tiene que drenar a esta sangre? Las venas, ¿no es cierto? Las venas tienen que sacar la sangre. Entonces, el músculo bulbo cavernoso, un bulbo esponjoso, que cubre al bulbo esponjoso, tiene un fascículo que va hacia atrás. Así. Lo cubre al bulbo esponjoso, pero tiene un fascículo que va al dorso del pene. De ese lado y también de este lado, el músculo bulbo esponjoso va a tener un fascículo que va al dorso del pene. ¿Quién más tiene el fascículo de semejante característica? El isquio cavernoso también tiene un fascículo que va al dorso del pene. Entonces habrán dos fascículos de cada lado, ¿no? ¿Y a quién van a comprimir? ¿Qué elemento anatómico estará aquí en la cara dorsal del pene? El pene tiene una cara dorsal y tiene una cara ventral. Y en la cara dorsal está esta vena, que se llama la vena dorsal del pene. ¿Cómo se llama? Vena dorsal del pene. Entonces, esta vena dorsal del pene va a ser comprimido ¿por quién? Por los fascículos del isquio cavernoso y del bulbo esponjoso. Entonces ahí vemos la arteria dorsal del pene. Esta arteria va a ser comprimida por un fascículo del isquio cavernoso de un lado y del otro lado y por el fascículo del bulbo esponjoso. Entonces, esos dos fascículos musculares comprimen aquí a la vena dorsal del pene. Y la sangre ya no regresa, ¿no es cierto? Se mantiene la erección. No, luego estos fascículos se relajan y empieza a drenar toda la sangre, ¿no? Es el mecanismo de la erección, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen un fascículo que va al dorso? El isquio cavernoso. El bulbo esponjoso y el isquio cavernoso. ¿A quién van a bloquear? A la vena dorsal. A la vena dorsal del pene. Y esta vena dorsal del pene se encarga del drenaje, ¿no? Del drenaje de sangre de las venas del cuerpo cavernoso y del cuerpo esponjoso. Aparte de la vena dorsal del pene, ¿qué más habrá aquí? También debe haber una arteria dorsal del pene. Habrá una arteria dorsal del pene. La vena dorsal es única, está en la línea media. En cambio, la arteria son dos arterias, una arteria a cada lado, ¿no? Y también habrá nervio dorsal del pene. Los nervios son delgaditos.
Entonces, aquí que tendríamos el nervio dorsal del pene. ¿Quién es una estructura única? La vena solo está en la línea media, ¿no? En cambio, la arteria y el nervio dorsal del pene son estructuras que están en el lado derecho y en el lado izquierdo. Ahora, la arteria dorsal del pene, ¿rama de quién será? De la arteria pudenda. De la arteria pudenda interna es una rama es su rama terminal de la arteria pudenda interna. ¿Y la pudenda, rama de quién? La pudenda interna, ¿rama de quién era? Del tronco anterior de la ilíaca interna, ¿no? El tronco anterior de la ilíaca interna tenía dos terminales. ¿Cuáles eran? La glútea inferior y la pudenda interna. Y en la rama terminal del tronco posterior, la glútea superior, ¿no? La glútea superior. ¿Y dónde drena? Entonces, esta rama, la dorsal del pene, es una rama terminal, es su última rama de la pudenda interna. ¿Y dónde drena la vena ahora? La vena tiene que ir en sentido opuesto, ¿no? Esa vena va a atravesar, por aquí va a haber un orificio. La vena dorsal del pene viene por aquí va a haber un orificio para llegar a la cavidad pelviana y drena en el plexo prostático. Alrededor de la próstata hay un plexo de venas, ahí termina. ¿Quién termina? La vena dorsal del pene. Vamos a seguir con esto. Muy ancho, muy alto, este metal que no sirve siempre. Cuando iban a comprar mesa, yo estoy desde el comienzo, hace 6 años, eran 22 alumnos más. Y me dijeron, doctor, haga el diseño de la mesa. Me fui a Cayetano, a San Marcos, a la San Martín, a ver las mesas de decisión. Y hice el diseño, el tamaño, la altura, todo. Y lo presenté aquí. Y después de un tiempo trajeron esta mesa. Lo traen de Huancayo, y en Huancayo lo mandaba a hacer. Entonces se pone cómodo, ¿no? No debe ver eso. Tiene que ser Huancayo. Bueno, listo, vamos a ir aquí. ¿Cómo se llama la piel que cubre a la cabeza del pene? ¿Ah? Este se llama el prepucio. ¿Cómo se llama? Prepucio, ¿no? Entonces, si me ponen el alfiler aquí, ¿qué pondría? Prepucio. ¿Cuál es la función? Cubrir la cabeza del pene. Pero en algunos recién nacidos, el prepucio es tan grande que no deja ver aquí al meato urinario, ¿no? Y a veces es tan estrecho que no puede funcionar, ¿no? ¿Y eso qué va a generar? Si hay retención urinaria, ¿qué genera? Infección, ¿no? Entonces tiene infección urinaria, y la infección puede terminar en una insuficiencia renal. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué haríamos en un vecino así? Hay que cortar el prepucio. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Circuncisión. ¿Cómo se llama? Circuncisión. ¿No? Pero los esposos de las judías, cuando nacen, a todos los niños le hacen circuncisión, ¿no? Dentro de su cultura hacen eso, ¿no? Y ahora, las esposas de los judíos tienen menor incidencia de ¿qué cáncer? Cáncer de cuello uterino. ¿Qué tiene que ver el cáncer de cuello uterino con el prepucio? ¿Qué tendría que ver? O sea, las esposas de los judíos tienen menor incidencia de cáncer de cuello uterino.
menor que la población, ¿no? En general. Porque ¿Algo hay tendrá que menos, ver o no? porque hay menos infección en los Ya. hombres y por eso no hacen contacto con la mujer. Y ya no se genera el BPH ni nada. Fíjense. Pues también hay un color naranja. Ese sí. Esto que está aquí se llama la corona. ¿Cómo se llama? Corona. Corona. Esta es la corona de la cabeza. Y aquí estaría la cabeza, ¿no es cierto? Después de la corona, ¿qué sería? El cuello. Este será el cuello. ¿No? Y después viene el prepucio, ¿no? Ya. En el cuello, ¿qué glándula? ¿Hay alguna glándula? No, ¿verdad? Aquí en el cuello hay una glándula. ¿Cómo se llama? ¿Ah? El boxeador, ¿se acuerda del boxeador? Tyson. La glándula de Tyson, para que se acuerden, ¿no? ¿Qué hacía Tyson? Mordió la oreja a otro boxeador. Aquí, al Holyfield. No podía ganar, se acerca y le sacó un pedazo de oreja. Igual que el uruguayo, ¿no? El uruguayo. A Suárez. También le gusta morder la oreja, ¿no? Ya, bueno. Entonces, la glándula de Tyson, ¿qué función tiene? ¿Qué produce? ¿Qué producirá? ¿Cómo se llama? ¿Ah? Esmegma. ¿No? ¿Y esa secreción para qué será? Para lubricar la cabeza del pene. Entonces, ¿quién lubrica la cabeza del pene? La glándula del Tyson a través del esmegma. Pero, ¿quién vive en este cuello? ¿Qué microorganismo vive aquí? Ah. ¿Cómo se llama? El papiloma virus humano. ¿Sí? ¿Cómo se escribe? PH. ¿No? El papiloma virus. Y el papiloma virus, ¿qué es? Es el encargado de producir cáncer. Es el que produce cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿qué deberían hacer los varones? Hacer quitarle el prepucio, ¿no? Ahí viene, ¿no? Entonces, ahora hay vacunas ahí, ¿no es cierto? Vacunas para el papiloma virus. Eso lo cauteriza. No quieren vacunar. Tienen que vacunarse. Ya, aquí, ¿cómo se llama? Cabeza, ¿no? Cabeza. Y si ponen el alfiler ahí, Corona. corona. Y si colocamos por aquí, Cuello. el cuello. Y si estuviera por aquí, ¿ah? Prepucio. El prepucio, ¿no es cierto? Claro, no vamos a ver la glándula de Tyson, ¿no? Tiene los orificios ahí. Además de eso, en la cara inferior del glande existe, ¿cómo se llama esta estructura? Aquí, hay una estructura. ¿Cómo se llama? Debajo de la cabeza, en la línea media, existe aquí una estructura. Debajo de la lengua, ¿cómo se llama? Frenillo. Aquí también el frenillo del glande. ¿Cómo se llama? Frenillo del Frenillo glande. del glande. Eso lo circuncidan, lo cortan. Y a veces viene a emergencia el varón porque está sangrando, ¿no? Tuvo relación y después se le empezó a sangrar. El frenillo corto, y por ser muy efusivo, se rompe el frenillo. Y viene por un sangrado. Hay que poner un puntito nomás.
Y ahora, y el pene tendrá algún ligamento que lo fije o no? Sí. ¿Cómo se llama? Suspensorio. Esto también. Hay un ligamento que lo fija a la cara anterior de la sínfisis del pubis. ¿Cómo se llama el ligamento? Ligamento suspensorio del pene. ¿Cómo se llama el ligamento? Ya, el principal es el ligamento suspensorio. Y hay otro ligamento menos fuerte, con menor función, se llama ligamento fundiforme. ¿No? Fundiforme. Ahora, el que quiere alargarse el pene, ¿qué haría? Corte el ligamento. Corta, a ver si corta. Y le estamos- Ya saben la solución a su problema. No reparen gastos. Corte. Ya. No tenemos más. ¿Cuántas caras tiene el pene? Tiene una cara dorsal y una cara estamos hablando del pene libre, no la pene libre. En la cara dorsal que encontramos, aquí, la vena dorsal del pene. Luego la arteria dorsal del pene. Y luego el nervio dorsal del pene. ¿No? Entonces tenemos la vena dorsal del pene, la arteria dorsal del pene y el nervio dorsal del pene. No, en la cara dorsal. ¿Qué más aquí? Aquí, mira. Aquí está el músculo. Este de aquí es el cuerpo cavernoso, este de aquí. ¿Cómo se llama? Cuerpo cavernoso. Y aquí estará el bulbo esponjoso. Es solamente la mitad, ¿no es cierto? Y aquí está el músculo que lo cubre. ¿Eh? ¿Cómo se llamará ese músculo? Bulbo esponjoso. Es el músculo bulbo esponjoso. Y ese músculo que está aquí será el músculo isquiocavernoso. Este es el cuerpo cavernoso. Y este es el músculo isquiocavernoso. Aquí estará el bulbo esponjoso con el músculo bulbo esponjoso. ¿Cómo se llama este espacio? Aquí. La fosa isquiovulvar. La fosa isquiovulvar. A ver, repasen esto. Yo voy a ver ahí un cadáver.